Ok, estamos Salmo 119 entonces, ¿verdad? Como ya tenemos un buen ratito y todavía no salimos de los 8 primeros versos que hemos visto que está dividido en varios segmentos de 8 versículos cada uno, los bloques, y no hemos salido del primer bloque. Gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. En ella nos dices que su exposición nos alumbra y te agradecemos tanto, Señor, que tú tienes a bien alumbrar nuestro entendimiento, nuestra vida y darnos la oportunidad de crecer siempre para tu gloria y tu alabanza. Danos, Señor, la dicha de honrarte, poniendo en práctica cada una de las cosas que en ella tú nos revelas. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Entonces tenemos ahí el Salmo 119, que casi subrayaba ya todo el capítulo. Y tenemos los últimos 2 versículos, que el 7 y el 8, que dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esto, pues, hemos estado viendo ya varias cosas al respecto y como veíamos en nuestra reunión anterior, que hemos de guardar sus mandamientos, no solamente conocerlos. Conocer los mandamientos de Dios no nos significa absolutamente nada. Es como leer cualquier otro libro. Lo que marca la diferencia es ponerlos por obra. Lo que marca la diferencia en nosotros, en nuestra vida, lo que nos hace ser diferentes ante los demás, es que no solamente conocemos los mandamientos de Dios, sino que los guardamos, los practicamos, los ponemos por obra. ¿De qué otra forma podemos decirlo? Guardamos, los llevamos a cabo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Veíamos también anteriormente de algunos ejemplos de personas que hemos conocido o que quizá a nosotros mismos nos ha pasado, que conocemos las Escrituras, pero que quizá no estábamos llevándolas a la práctica. Sabíamos lo que la Biblia decía, pero no la estábamos viviendo. ¿Cuándo viene a marcar eso una diferencia en nuestra vida? Cuando la gente dice como que hay algo diferente en ti. ¿Cuándo la vives? ¿Cuándo la vives? Cuando la vivimos es cuando la gente comienza a notarlo. Como cuando tenemos ahí las famosas dietas, ¿verdad? Llegamos y las ponemos ahí en el refri con un imán y ahí se queda como 1 mes y 2 meses y todo el mundo se pregunta como que ¿para qué será esa lista, verdad? Ese papelito. Hasta que vamos al súper, surtimos todos los ingredientes y nos aplicamos a llevarla a cabo y la gente comienza a decir: oye, como que te veo más delgado, te veo diferente, ¿qué estás haciendo? Haciendo la dieta. Ya estamos llevando a cabo lo que ahí está escrito. ¿Cuándo comienza la gente a notar nuestra diferencia como creyentes?
cuando comenzamos a hacer lo que aquí está escrito, lo que en la palabra, en su palabra está escrito. Es la diferencia. Veíamos la semana pasada los versos del 4 en delante y en el 4 dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Eso nos queda claro, ¿verdad? Eso está bastante claro. Pero luego sigue el verso 5. Dice: ojalá fuesen guardados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay como un contraste, como una lucha, la voluntad de Dios contra mi voluntad. Porque a medida que yo leo la palabra, me doy cuenta como que Dios no está enterado de cómo pienso yo. Porque si así como que uno piensa, ¿verdad? Claro que Él sabe lo que lo que está en nuestro pensamiento, pero uno pensaría que Dios no toma en cuenta eso, a Dios no le importa, o como no le ha llegado la notificación de que no estamos pensando igual, y que lo que yo estoy esperando realmente no es que Él quiera que yo me sujete a sus preceptos, sus mandamientos, su ley, etcétera, sino que Él forme parte de mi plan. Y alguno por ahí se podrá asustar y decir: ¿cómo piensa eso? ¿Cómo cree? Pues lo hacemos con nuestra actitud. ¿Sí? Lo hacemos con nuestra actitud. Tarde o temprano, algo hacemos que hace notar que queremos que sea Dios el que se ajuste a nuestro plan y no nosotros a su plan. Eso es más cómodo, sería más fácil, no habría problemas. ¿Verdad? Si Él estuviera de acuerdo con nosotros, no habría ningún problema. El asunto es que cuando nosotros entramos, por ejemplo, nos inscribimos a un club, como diría uno de mis sobrinos nietos. Cuando era pequeña decía: vamos al club. Hay un reglamento ahí, hay una ley. A nosotros nos gustaría muchas veces hacer cosas que están fuera del reglamento. Pero ahí está estipulado que si nosotros transgredimos esa ley, seremos echados fuera del club. No importa que ya pagamos. A veces hay una advertencia primero, y luego si no se ataca esa advertencia, entonces sí ya. Hay una advertencia a veces, y si no se acata esa advertencia, entonces ya, depende de lo que esté estipulado en el contrato, ¿verdad? Cuando uno firma. Que en este caso, viendo la palabra, pudiéramos recordar ese tiempo de gracia que Dios nos da. Porque Dios comienza a advertirnos. Estamos nosotros viviendo en pecado, quizá en algún momento, y Él comienza a enviarnos gente.
o enviar cualquier tipo de señales de que algo anda mal. Y mucha gente piensa que está bien porque sigue operando en algún ministerio, en lo que sea que está haciendo. Todo está bien, al cabo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero si no aprovechamos ese tiempo de gracia para que nos arreglemos, nos ajustemos, entremos al redil, entonces llega el momento en que dice el Señor, hasta aquí. Y nos llama a cuentas de otra forma. Y esa lucha que hay ahí no es fácil. El contraste, verso 3, nos dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si yo digo que ando en el camino del Señor o que ando en sus caminos, pero ando torcido, puedo decir cualquier cosa, pero no será verdad. ¿Por qué? Porque aquí dice en su palabra que si yo ando en su camino, entonces no debo de hacer iniquidad. ¿Por qué? Porque si yo ando en sus caminos significa que el andar en sus caminos, por andar en su camino, ¿quién es el camino? Dios. El Mesías, Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es el camino. Si andamos en el camino, andamos en su palabra, y si eso hacemos, no hacemos iniquidad. No podemos andar en la luz y hacer las obras de las tinieblas. Eso es muy, muy sencillo. Hace años el ya famoso Juanito, me parece que en alguna ocasión les he de haber comentado esto, que me lo encontré con una linterna y estaba apagada la luz en el cuarto, estaba todo oscuro, yo no sabía que él estaba ahí y de repente encendió la luz de la linterna y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y él tenía una cara así como que de frustración y decía, es que yo quiero ver cómo es la oscuridad, pero cada vez que prendo la lámpara ya no la veo. Entonces, si nosotros andamos en luz, es imposible que sigamos en oscuridad. Imposible. O andamos en luz o andamos en oscuridad. Pero esa naturaleza humana que también nos queda clara, por la cual el salmista se ve obligado, digamos, a decir, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo, o sea, como que yo tiro para el otro lado. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, no lo sabemos como que de memoria, ¿verdad? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, estoy leyendo Reina Valera 60, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay personas que a veces me han dicho, no, es que no puede ser así como tú dices porque así no es Dios. Ah, caray, entonces ¿cómo es Dios? No, es que Él no puede hacer eso. Entonces no estamos hablando del mismo Dios, porque Él mismo puede hacer lo que le venga en gana. Eso es lo que significa todopoderoso. Él puede hacer lo que sea. Él puede hacer lo que bien le parezca. Y nuestros pensamientos no alcanzan a comprender ni el más mínimo de sus pensamientos. Creo que una de las constantes en nuestras vidas es venir al Señor de cuando en cuando y decir, no te entiendo. Cuando la gente viene a consejería con una servidora, una de las cosas frecuentes que escucho es, no entiendo a Dios, no entiendo lo que Él quiere hacer conmigo, no entiendo lo que quiere hacer con esto, no entiendo el propósito de Dios a través de lo que me está pasando, no entiendo por qué a mí me tienen que pasar estas cosas. ¿Te acordaste de algo? Sí. No, pobre de los demás, porque a lo mejor le llovería a uno solo. No, mándaselo tal. Sí, lo veo muy tranquilo, mándaselo. Sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Es que no entiendo por qué esto para mí. Lo que le estamos diciendo al Señor en otras palabras es, ¿por qué no a este otro? Sí. ¿Por qué mejor no a nadie? ¿Pero por qué a mí? Ese es un muy buen punto. Porque no creemos merecernos lo que nos está pasando. Somos tan buenos, tan buena onda. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No me lo merezco. Primero, no somos quien para juzgar si lo merecemos o no. Eso solamente Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué pensarías tú, por ejemplo, si una persona está torciendo la boca? Si te hace una boca así de... ¿Qué piensas? ¿Cuál es el mensaje de eso? Está enojado. Está enojado. No le gustó lo que se le mandó a hacer No le gustó lo que se le mandó a hacer, lo que le dijeron. ¿Qué más? Está inconforme. Martita, ¿usted habla este día? ¿Quién sabe qué pendiente trae? Sobre todo con la ley. ¿Qué te imaginas, Edgar? Algo le desagrada. Ajá. Ajá. Sí. Pero si esa persona te dice, no, es que yo estoy pensando otra cosa, estoy pensando bien, ¿le creerías? No.
¿Por qué? Porque debe de concordar lo que está dentro y lo que está afuera. A veces tenemos actitudes que por más que querramos engañar a Dios, no lo lograremos, porque Él conoce la intención de nuestro corazón. Mire, hay mentiras que el hombre dice, el hombre en general, que ni él mismo se cree. ¿A poco no cuando usted decía mentiras, pero que ya no las diga? Comenzaba a pensar cómo le iba a hacer y qué iba a decir. Hasta se atrevía a decir, Dios quiera y me crean. Sí, hacemos cada cosa, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que no está bien tal cosa, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo el Señor. Porque pudiéramos decir, yo estoy en el camino, sí, pero sus caminos no son los caminos del Señor. Entonces, ¿en qué camino estás? ¿Qué camino andarán? ¿Perdón? ¿En qué camino andarán? Ah, ¿en qué camino andaremos? Uh-huh. Sí. ¿En qué camino? Porque podemos andar en el camino, pero ser nuestro propio camino. O quizá en el camino de los amigos, o en el camino de los compadres, en el camino de los vecinos, ¿En el camino de la novia? en el camino de la novia, en el camino del fútbol. ¿En qué camino? ¿Qué camino estamos siguiendo? ¿Qué reglamento estamos siguiendo? Si es en el camino del Señor, ¿cómo lo vamos a saber? Estamos siguiendo sus estatutos. Nos estamos sujetando a su ley. ¿Sí? Eso es, no es difícil, ¿verdad? Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, que también es un pasaje bastante conocido y que nos lleva a pensar con profundidad, porque dígame si no es verdad que hemos escuchado muchas veces, hasta quizá nosotros hayamos podido haber dicho en alguna ocasión, sigue lo que tu corazón te dicta. Tú haz lo que tu corazón te dice. ¿Sí? Pero Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Obviamente está hablando de qué ser humano lo va a conocer. Porque de repente nos encontramos con que alguien dijo o hizo algo y podemos pensar, es que yo nunca me imaginé que esta persona haría eso. O nunca me imaginé que diría tal cosa. Pero todavía más increíble que eso es que llegamos a decir, nunca pensé que yo sería capaz de hacer eso. Nunca pensé que yo sería capaz de decir eso. Porque no sabemos. Podemos ser muy prontos para juzgar a alguien, por ejemplo, y decir, ¿por qué lo hizo? Nunca me imaginé eso. Pero quizá estando nosotros en las mismas circunstancias lo hubiéramos hecho igual. El que cree estar firme, mire y no caiga.
Por eso tenemos que guardar su palabra. Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Con qué guardará? Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿quién lo conocerá? Dice el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vemos ahí cada uno según su camino. O sea, ando en el camino, ¿en cuál camino? ¿En cuál camino? Esa es la gran pregunta. ¿En cuál camino? El Señor es el que escudriña, o sea, el Eterno es el que escudriña la mente, que prueba el corazón. ¿Cuándo es cuando nos lleva a probar el corazón? Dice su palabra, los llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. ¿Qué piensas cuando hablamos de un desierto? Un lugar seco, sin agua. Te llevaré al desierto y ahí hablaré a tu corazón. ¿Qué te imaginas? ¿Qué situación te imaginas? O sea, no específico, pero ¿qué tipo? ¿Qué tipo? Austeridad. Cuando hay tiempos de escasez, puede ser un tiempo de desierto al que el Señor nos está llevando para hablar a nuestro corazón, para probar nuestro corazón, a ver cómo respondemos. Dolor, soledad, podemos ser retirados de amistades o de alguna otra relación que apreciamos o amamos. Tristeza, cualquier sentimiento que consideramos negativo. Pero también están otras partes que no consideramos. ¿No consideraríamos como un desierto, por ejemplo, los tiempos de gozo? ¿No consideraríamos como un desierto los tiempos en que estamos en un lugar de eminencia? Cuando recibimos palmaditas en la espalda, cuando todo parece ir bien, ¿no lo consideraríamos un desierto? Pero ¿y si lo fuera? ¿Y si Dios nos está probando? Si Dios está probando nuestro corazón, enviándonos gente que nos adule constantemente, que nos diga qué bárbaro, qué prédica, qué enseñanza, qué bien te peinas, qué rico hueles, qué bonito te vistes. Porque cuando el Señor fue llevado al desierto para ser tentado, era ofreciéndole cosas, o sea, era hablándole bonito. Era hablándole bonito. El enemigo no haría bien su chamba, su trabajo, si nos tratara mal, pensando que con eso íbamos a caer en sus redes. Sí. Échate una, compadre, nomás una. ¿Y cuántos alcohólicos hay ahora que empezaron con nomás una?
Muchos. ¿Cuántos han muerto de cáncer de pulmón porque una vez le dijeron, ¿a poco no eres hombre para fumarte un cigarro? Y de ahí siguieron muchos más. Somos probados constantemente. Todo lo que declaramos, todas nuestras palabras son probadas. Y el Señor prueba nuestro corazón. Que corazón y mente, corazón y pensamientos, en la gran mayoría, gran parte de la palabra, es exactamente lo mismo. Por no decir en todo. Sí. Que esto viene a ser algo que se nos complica porque sabemos lo que Dios quiere, pero a sabiendas de lo que Dios quiere, muchas veces se hace todo lo contrario. El hermano de un amigo, no era el primo de un amigo, sino el hermano de un amigo, tenía la indicación de que no entrara a la biblioteca de su papá, a la oficina, en la congregación que pastoreaba, y si llegaba a entrar, que no tocara los libros en el estante, que no los fuera a empujar hacia atrás, hacia la pared, hacia el tope, porque ese niño tenía la costumbre de ir y recargarse y comenzar y empujar todos los libros, y llegaban y veían todos los libros hasta el fondo, ¿verdad? De los estantes. Y un día entra el papá sigilosamente para descubrirlo adentro, a ver qué estaba haciendo, y el niño estaba con sus dos manitas, ¿verdad?, empujando los libros y decía, no, 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 no. Pero lo estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que no debemos hacer algo, lo hacemos? Ahora, diría un amigo, te la mejor. ¿Cuántas veces al ser descubiertos, en lugar de aprovechar la oportunidad de recapacitar y pedir perdón, nos defendemos y acusamos a otros? Esto, si nos vamos a Romanos capítulo 7, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, Shaul, Romanos capítulo 7, versos del 14 al 24, el emisario Shaul comienza a decirnos algo muy interesante que ha venido a ser como que una bandera para muchos, una excusa para hacer algunas cosas, para hacer lo malo. Y nos encontramos de que, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y me fui leyendo a partir del 14, en lugar del 7 al 14, para decirles lo que había antes, porque esto, díganme si no suena a algo, a una excusa rebuscada que cualquiera de nosotros puede dar. Que seguimos leyendo ahí a partir del verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchos se quedan en esa parte y dicen, ¿ves? Por eso hago lo malo. Sí, nada más que léete el 25, no terminaste el capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Justamente Dios envió a su Hijo y nos dio un nuevo corazón para que su ley estuviera en nuestro corazón, de tal manera que no tengamos excusa, ni siquiera tenemos que, no le estoy diciendo que no la leamos, pero ni siquiera tenemos que leer la Biblia para darnos cuenta que estamos haciendo bien o mal. Porque hay una ley escrita en nuestro corazón. Que nos alerta. Así como cuando tu mujer estás en tu casa y tú dices, ¿lo haré o no lo haré? Y dices, ay, a mi esposo no le va a gustar. Ya sé que no le va a gustar. Pero tú lo quieres hacer y es así tan fuerte que tú dices, pues lo voy a hacer. Eso de lo voy a hacer, el tomar la decisión de hacerlo, o al tomar la decisión de hacer lo que tú sabes que a tu marido no le va a agradar, estás asumiendo también las consecuencias. No le vas a poder decir por qué te enojas, por qué te molestas por eso. Ya sabías tú lo que iba a pasar. ¿Qué había que hacer? No hacerlo. No hacerlo. Mujeres, ¿no le han dicho a su marido N número de veces? Si ya sabes que a mí no me gusta, ¿por qué lo haces? ¿A poco no? Pero cuando somos llamados a cuentas por Dios o por la autoridad delegada por Dios, es muy fácil decir, ay, pero es que
el querer hacer el bien está en mí, pero hay una ley dentro de mí, que quién sabe qué, y luego nos revolvemos y ya no sabemos ni qué estamos diciendo, comenzamos medio a cantinflear en lugar de citar a Pablo. Y el único resultado es que transgredimos la ley y que hay una consecuencia por eso. Todo lo que llamamos Nuevo Testamento es una cita, todo está tomado de lo que llamamos Antiguo Testamento. Todo. Nuevo Testamento no es algo que se le ocurrió a alguien. Pablo no era cristiano. Pablo, o sea, el cristianismo vino 300 años, 325 años después de que ellos estuvieron en la tierra. Pablo era un judío, los discípulos del Señor eran judíos, los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, estaban viviendo de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la escritura, la ley de Dios. ¿Por qué vemos ahora que todo está patas arriba, todo está de cabeza? Porque estamos transgrediendo la ley. Porque estamos como el pueblo cuando no tenía rey. Y como dice la palabra, todos hacían lo que bien les parecía. Y ahora nos encontramos que como conocemos la palabra y vemos de repente que quieren sacar ciertas leyes, nosotros decimos, espérate, pero si esto va en contra de la palabra. Pero qué fácil puede ser el transgredirla en lo personal. Para eso vino Jesús, para eso fue enviado. El Mesías, el enviado. La palabra que se traduce como salvación, la traducción correcta sería liberación o libertar. Él nos vino a libertar, por eso dice que Él nos vino a libertar, que Él vino a dar libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera, y a dar libertad a los cautivos. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de obedecer la palabra del Señor? Leemos el verso 6 en el Salmo 119. Nuevamente. Dice, entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuándo? Cuando atendiese los mandamientos que a mí me convengan, con los que esté de acuerdo, todos tus mandamientos.
Si alguno piensa que todo eso está abolido y que ya no se tienen que cumplir los mandamientos, es una señal clara de por qué nos va como nos va. Tenemos que atender sus mandamientos. Él nos dejó leyes, Él nos dejó preceptos, Él nos dejó el contrato a seguir. Nosotros lo firmamos cuando le dijimos, sí, te entrego mi vida. Y entonces, ¿cuándo no voy a ser avergonzado? Cuando yo atienda esos mandamientos. Él dijo, yo no vine para abolir la ley y los profetas, yo vine para que se cumplan. Ese pasaje lo que significa es, yo vine a decirles cómo tienen que hacerlo. Cuando él le decía a los líderes religiosos de su tiempo, ustedes oyeron que fue dicho esto y esto y esto, mas yo les digo, no les está diciendo, oyeron esto, pero no le hagan caso. No quiere decir eso. Lo que le está diciendo, ustedes oyeron esto, yo vengo a decirles exactamente qué es lo que significa y cómo tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya lo oí de mi padre, porque yo hago lo que mi padre me ha dicho que les diga. Yo hago lo que mi padre dice que haga y yo digo lo que mi padre dice que diga. Ese es el gran punto aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados? Infinidad de veces. ¿Por qué? Porque no guardamos sus mandamientos. Pastora, Mande. pero guardar sus mandamientos, cuando una persona se acerca a Dios, de la forma en la que la iglesia siempre, la mayoría de veces se la presenta diciéndole recibe a Jesús en tu corazón o diciéndole entrégale al Señor tu vida. Guardar los mandamientos viene a ser como las letras chiquitas, porque la gente no sabe que tiene que hacer un cambio en su vida a través de los mandamientos. O sea, quiere hacer un cambio en su vida a lo que él considera que debe de cambiar, Sí. no a lo que dice ahí en la palabra. Ajá. Porque la verdad es que tristemente, en un porcentaje muy alto, como se presenta el Evangelio, es como ven a Jesús, recíbelo como tu Salvador y Él va a solucionar todos tus problemas. ¿Sí? Todo lo que le pidas, Él te lo va a dar. Todo lo que tú quieras, te va a ser hecho. Él te va a arreglar todo. Ese no es el Evangelio. Ese no es. Es más, algunos hasta van a decir, ¿cómo es eso? Pero, véanle, o sea, yo no me he encontrado en ninguna parte, me he encontrado que el Señor dice, ahí con sus variantes, ¿verdad? Porque las traducciones están medias, pero Él dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Ese es el plan. No me encuentro, por ejemplo, a Pedro en el día de Pentecostés, que viene la promesa del Padre,
y que están todos ahí reunidos y que él comienza a hablarle a los judíos que estaban reunidos justamente habían ido a celebrar Pentecostés. Y después de haberles predicado, no veo una parte que diga, a ver, ahora todos hermanos, levante su mano el que quiera recibir al Señor y repita conmigo. No dice. Nos estaríamos metiendo en otros temas, pero sabemos que la palabra nos dice que Él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los que estaban ahí en el día de Pentecostés eran los de la casa de Israel. Ellos sabían de qué se estaba hablando. A lo que les estaban invitando era a que supieran que el Mesías esperado ya había sido enviado. Y lo aceptaran como tal. Y comenzaran a vivir sus enseñanzas como tal. ¿Por qué? Porque vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Por qué? Porque Él dijo, todas las cosas que yo les digo, no los digo de mí mismo, todas las he escuchado de mi Padre, y eso es lo que les digo a ustedes. Ahora, todo lo que ustedes han oído de mí, vayan y díganle a los demás. No dijo, vayan y conéctense a internet y saquen un estudio y eso compártanles. No. O saquen un versículo de aquí y otro de allá y acomódenlo y ahí saquen una enseñanza. Sáquenlo de contexto y hagan lo que quieran con mi palabra. No. Eso no es así. El resultado de la obediencia y de buscar a Dios con todo el corazón es el ser libertado de la vergüenza. Otra vez. El resultado de la obediencia y de buscar a Dios con todo el corazón es el ser libertado de la vergüenza. Que en otras palabras nos encontramos en el llamado Antiguo Testamento, yo los he sacado de tierra de servidumbre para que anden con su frente en alto. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado gente, en cierta ocasión me encontré gente en Monclova, de donde es su servidora, y me dijeron, ¿a poco andas en ese rollo? Si tú eras tremenda. Y les digo, ahí está la clave. Era. ¿Por qué eso ya no me puede avergonzar? Porque el Señor me sacó de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, decir, ahora soy libre para que ande con mi frente en alto. ¿Me siento orgullosa de haber sido tremenda? No. ¿Me siento agradecida de que ahora soy una nueva criatura en el Señor? Por supuesto. Por supuesto que sí. Muy agradecida. ¿Qué sientes cuando... Perdón, ¿alguien iba a decir algo? ¿Qué sientes cuando una persona, bueno, no nada más qué sientes, cómo actúas también cuando una persona te dice, ¿no te da vergüenza
Cuando te decían de niño o cuando te dicen ahora, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? No, cuando te dicen no te da vergüenza, no cuando te dicen no entiendes, es no te da vergüenza. Me da como que... Vergüenza. Te da vergüenza. Ajá. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo actúas ante eso? ¿Te sientes mal? Y si me trae vergüenza, pues no. Qué cínico. Si no te da vergüenza, qué cínico. Te sientes pequeñito, así como que minimizado. ¿Mande? Como que el mundo está en contra de ti. Como que el mundo está en contra tuya. Ah, escriban esa, por favor. Como adultos, hemos desarrollado ciertas técnicas o ciertas formas de fugar ese estrés de cuando alguien nos confronta por lo que hemos hecho o estamos haciendo o hemos dicho, etcétera. Y entonces, para no sentir vergüenza por ese pecado, y hacemos cosas que nos hacen ir de mal en peor. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que para cubrir una mentira la gente sigue mintiendo? Una mentira cubre otra mentira. Más grande, cada vez más grande. Salud. Pero, o sea, para recordar qué dijiste, ese es el asunto. ¿Y a quién se lo dijiste? Las primeras a lo mejor te acuerdas, pero ya cuando son demasiadas. Bueno, nunca he dicho así tantas. ¿Qué dijiste? Ah, ya me estoy descubriendo. No, ya lo digo, pero pues no, nunca. Porque soy de la opinión de que es mejor que decir la verdad, aunque... Si no quieres tener que acordarte de qué dijiste y a quién lo dijiste, di siempre la verdad. Di siempre la verdad. Es mejor decir la verdad siempre. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Yo, mira, es triste, pero ciertas cositas, y si me doy cuenta que no puedo confiar en alguien, pues no le confío. No le confío. ¿Por qué? Porque no sabes a qué te atienes con esa persona. Tenemos que ser gente de fiar, gente en que se puede confiar, gente en que si dice que sí es sí, si dice no puedo es porque no puede, si dice que no es porque no. Que lo que dice así es. Que no es porque le dice, nos vemos en la congregación y dice, si Dios quiere, y dentro de sí sabe que no va a ir. Cuidado con esas cosas. ¿Qué técnicas se han desarrollado, por llamarle de algunas formas, o de alguna forma de técnicas a desarrollar eso? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, para desfogar eso, pues ¿cuántos alcohólicos hay para olvidar las penas?
muchos, dice Gerson. Sí. Que se ponen para ahogar las penas y resulta que sabían nadar. Y se acuerdan más. Sí. Se ponen hasta el tronco. Sí. Las drogas, sexo y más. ¿Qué otras cosas pasan para quitar o tratar de quitar esa vergüenza de eso? Pues la gente se mete en el humanismo, en la filosofía. Aunque sea psicóloga, les diré en la psicología. ¿Por qué les digo aunque sea psicóloga? Bueno, porque se meten pero de una forma negativa, que los lleva a enredarse en el humanismo también. No como una herramienta. La ciencia, etcétera. Pero ¿qué otras cosas hay? La muerte. Ah, qué interesante es eso de la muerte, Gerson. Qué interesante. ¿Por qué? Porque lleva a la gente a problemas mentales, problemas emocionales y aún al suicidio. Para evitar sentir vergüenza. Qué vergüenza que hice esto, qué vergüenza que se vayan a enterar de esto otro. Al suicidio, al homicidio. Para que no se descubra, o sea, si esa persona no puede. ¿Cuántos abortos hay? Para que no se enteren los padres, los amigos, en la iglesia, en la congregación, etcétera. Y abortan para que no se enteren del embarazo. ¿Cuántos? Muchísimos. Estaba viendo que las estadísticas son más de muertos por aborto que por muerte natural o así. Uh-huh. Me dicen las noticias bueno, que siempre veo una noticia. Un poquito más fuerte, por favor. Que siempre veo una noticia que una señora dio a luz y mató a su hijo, sin dándose que la gente se entere y la mató. Lo ahogó con una muela, y luego ella estaba en la fiesta y la señora no sé cómo, no sé si tenía, pero ella no soltaba algo. Definitivamente que los tenía. A la dos la muela, yo estaba llorando, que allá se me lloró, a la dos la muela lo ahogó. En ese momento me vino un respiro. Llegaron la policía, llegaron los doctores, checaron al bebé. Y ya estaba muerto. Uh-huh. Okay. Hay otra cosa que se desarrolla para enfrentar la vergüenza. Y eso se da mucho en las congregaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te metes en el alcohol, en las drogas, etcétera, pero la desafían con la arrogancia rebelde, la vergüenza, la desafían con arrogancia rebelde, como un niño, porque esa es la estatura que están en madurez, como un niño, ¿verdad? Un niño rebelde que se niega a reconocer la autoridad de sus padres.
Es un niño que los manda a llamar a cuentas y no quiere ser llamado a cuentas. Tristemente, hace unos días me compartía una amiga, me dice, tú debes de conocer a esta persona, dice, porque ella fue maestra en donde hiciste tu maestría. Y una persona que descubrió, ella junto con su esposo descubrieron que les estaban robando y pues quisieron saber quién les estaba robando y pusieron cámaras en su casa sin decirle a nadie. Y descubrieron que su hijo era quien les estaba robando. Entonces llamaron a cuentas a su hijo y su hijo, que se sintió avergonzado, en lugar de pedir perdón y rectificar el camino, lo que hizo fue atarlos y por lo que tenía que ir y quitarles la vida. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Y a lo mejor decimos, no, yo no sería capaz de eso, pero ¿cuántas veces en una congregación se comienza a hablar mal de alguien o mal del pastor, de la pastora, del líder, y lo estás matando? Lo estás matando de esa forma. Solo hay una forma correcta de no ser avergonzado. ¿Cuál es? Seguir sus mandamientos. Acatar sus leyes. Atender sus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Una persona dijo ayer, es que si hacen eso tienen que guardar todo. Pero por supuesto que tenemos que guardarlo todo. Para eso es que fue escrito. Para que todo sea guardado. Lo único que no tenemos que hacer ahora es hacer sacrificios. No tenemos que ofrecer sacrificios de animales, porque para eso fue sacrificado el Cordero de Dios. Todo lo demás se debe hacer. Pero todo lo demás sigue vigente. Tenemos que honrar al Señor. Si nos vamos a Deuteronomio, a Éxodo, a Levítico, o sea, tenemos que guardar lo que el Señor nos ha dicho. Si nos vamos a Éxodo 20, para irnos todos al mismo pasaje.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. ¿Él sigue siendo Jehová, Yahweh, tu Dios? Sí, sigue siendo, ¿verdad? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ahora es permitido tener dioses ajenos delante de él? No, sigue vigente. No te harás imagen ni semejante, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Sigue vigente o hay que hacernos imágenes? No hay que hacernos imágenes, ¿verdad? Sigue vigente. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los padres, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sigue vigente eso? Sigue vigente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sigue vigente? Sigue vigente. Tan vigente que incluso si vas al médico y te va a decir es estrés. Ahora, al día de hoy, por no decir el 100%, el 99.9999, etcétera, por ciento de las enfermedades es por estrés. Te van a decir, es por estrés, ese estrés necesita descansar un día. ¿Cuál es la novedad? Si aquí el Señor nos dice en su palabra, no importa que 300 y pico de años después de que el Señor se fuera y sus discípulos también, alguien vino y quiso cambiar el día, esto sigue vigente. Sigue vigente. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sigue vigente? Sigue vigente. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo eso sigue vigente. Todo eso sigue vigente. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, corre de aquí. Y le dijeron a Moisés, mejor ve tú, que a ti te diga cómo está el asunto, y luego tú vienes y nos dices a nosotros. Ahora, ¿qué pasa con esto? El Señor trajo claridad a mi corazón, a mi mente,
Y cuando yo lo vi de esta forma dije, wow, Señor, gracias. Porque aquí estaba siendo entregada la palabra. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Años después, en el Sinaí, perdón, no en el Sinaí, sino en Moriah, en el monte donde el Señor estaba siendo levantado, hubo un gran estruendo, hubo un terremoto. Las piedras se movían, se oscureció todo. El pueblo estaba viendo ahí. Hubo una voz ahí diciendo, testificando que era su hijo. Y ahí estaba siendo entregada la palabra.